Dios como tú sabes que Él existe, como tú sabes que Él vive. Y es una pregunta lógica, es una pregunta que todo el mundo quiere saber. Algunas veces no lo quieren saber, simplemente lo hacen porque ellos piensan que no se puede comprobar. Pero es una pregunta válida. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿En qué basamos nuestra fe? Hermano, ¿puedo dar una opinión? Sí, por supuesto. En cierta ocasión, un doctor dijo que ¿cómo puedo saber si Dios existe si no lo veo? Digo, entonces, un enfermo así como yo que sentí el dolor más duro, digo, dígame doctor, ¿de qué color es el dolor? Porque no lo veo. Dice, no lo sé, pero lo siente, ¿no? Sí, así es. Yo también no puedo ver a Dios con los ojos humanos, pero lo siento dentro de mí porque cada respiro que doy, cada vez que me levanto, ahora tenía yo un concepto en que siempre pedimos a Dios, dame, dame, pero ahora yo le digo, te doy gracias por lo que me has dado, aún por las enfermedades, por el dolor, por todo. Y ahí está Dios, Dios se manifiesta. Y eso lo vi el sábado pasado. Dicen, llegué, me citaron temprano. Te vamos a hacer la cirugía hoy. Ok. Me hicieron otra vez exámenes de sangre y todo. Ya puedes salirte al lobby y te llamamos. Ya sabe que en un hospital y luego en emergencias es bien tardado, ¿verdad? Pero yo en vez de, como prueba le dije, Señor, comienzo a alabarte, darte la gloria, la honra. Comencé a orar mentalmente y después le dije, gracias por todo. Y comencé a alabar a Dios cantos. Cuando oigo mi nombre, ya llegaron por mí para la cirugía. Digo, gracias Señor, porque tú ya interveniste tan rápido. Bueno, está bien. Y a las 11:40 chequé, ya me habían hecho la cirugía. Ya no más esperaba porque me iban a hacer diario. Y yo dije, Señor, en todo estás tú pendiente de mí. Porque veo ahora que tu presencia, qué poder tienes tú, Señor, para hacer las cosas mejor de la que pensamos. Y eso yo, en eso puedo ver a Dios, sentirlo. Tal vez no lo vea con los ojos, pero con mis sentidos lo siento. No lo veo a Dios, pero lo siento, así como sienten el dolor. Esa es una forma. Es todo. Y por supuesto hay muchos ejemplos de cosas que no vemos, pero sabemos que existen. Por ejemplo, todo el mundo aquí está respirando, no podemos ver el aire, el oxígeno. Pero sabemos que si falta el oxígeno nos morimos. Así que por supuesto eso es obvio. A veces no vemos el microbio que entra, pero sentimos el síntoma. Pero vamos a mirar en la Biblia en qué podemos basar concretamente las evidencias, porque toda reacción tiene una acción. Y todo lo creado tiene un creador. Todo. Hace muchos años yo hice esa misma pregunta. Y un pastor dijo, bueno, mira mi reloj. Alguien fabricó mi reloj, no se hizo por sí mismo. Tiene que haber sido una persona o alguien que inteligentemente lo fabricó, lo diseñó, etc. Si vamos a Génesis 1, y de ahí correremos la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En inglés lo dice distinto, dice en el principio Dios.
Dios en el principio. En el principio Dios. Todo tiene que tener un comienzo. Todo tiene un comienzo. Y el comienzo de todo es Dios. Pero Dios no tiene comienzo. Dios siempre ha sido, es eterno, según lo que nos ha revelado en la Biblia. Pero en el principio Dios, en el principio creó Dios. Sí, tenemos que mirar la creación. Él mismo dice, en el principio Dios creó, o creó Dios los cielos. Así que Él se introduce a nosotros en el principio de la Biblia con Él creó. Él es el creador. Así que si Él es el creador, tenemos que mirar la ¿qué? La creación. Van conmigo a Salmo 19. Se introduce hacia nosotros en el principio de la Biblia como el creador. Si miramos a Salmo 19, ponse de ahí, vayan conmigo también a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, ponse de ahí en Salmo, pero vamos a mirar también a Juan capítulo 1. En el principio creó Dios. Aquí lo aclara mucho más detalladamente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Notamos que ahí habla del verbo, y sabemos que en Génesis 1 Dios habló, Dios dijo y era. Así que Él creó con su palabra. Por su palabra el poder de lo que Él dice es autoridad eterna, es todopoderoso. Cuando una persona tiene autoridad en su palabra, sabemos que tiene autoridad, y Dios tiene toda autoridad. En lo que Él dice es hecho, y no hay nada que pueda resistirle. Este era en el principio con Dios. Ahora mira, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí Él aclara no solamente que Él creó lo que vemos en Génesis 1, la tierra, los cielos, los animales, las personas, las plantas, los animales, etc., el mar. Pero dice, todo lo creó Dios, nada de lo que es hecho fue hecho sin Él. Así que cosas que no vemos, ángeles, los demonios que eran los ángeles que cayeron, todas las cosas que nosotros no podemos entender en los cielos, que no podemos comprender. No hay nada en toda la creación, en todo el universo, todo lo que existe, que Dios no lo hizo y está en control de Él. Él dice eso. Entonces vamos a Salmo 19. Mira la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche. Declara sabiduría. Declara sabiduría. Cuando tú miras los cielos, vemos que hay orden. En su órbito, en sus temporadas, todo tiene su orden. Nada está desordenado. Y por eso debemos saber, alguien puso ese orden. No es casualidad. O si no, sería un desorden. No, nada existiría porque todo sería destruido uno contra el otro. Pero Dios nos da el sistema solar donde vivimos, de la galaxia, eso, y vemos que hay un orden en el universo. Bueno, ¿quién puso ese orden? Dios. ¿Quién puso las reglas del universo? Alguien tiene que haberlo puesto. Dios declara que Él fue Él. Y dice que no hay nada hecho que Él no hizo. Así que el Creador nos está diciendo, fíjense en los cielos. Fíjense en la creación, que los científicos dicen que hay un orden que no pueden explicar. Ellos dicen que fue una explosión en el principio de todas las cosas. Ahora te pregunto, ¿dónde está la evidencia de esa explosión? Bueno, vamos a mirar la evidencia de lo que sucede en una explosión. Cuando hay explosión causada por explosivos, ¿trae orden o trae desorden? Okay. Varios de los hombres aquí son constructores. Han construido, trabajado en carros de reponerlo, etc.
Eso requiere una persona con inteligencia y diseño para poner lo que uno diseña en obra. Sea una casa, un edificio, lo que sea. Eso requiere ¿qué? Orden. Requiere orden. Todo tiene su lugar. En la fundación, primero si la tierra puede resistir, hacen análisis de la tierra a ver si es suficiente fuerte. Después si saben que sí, entonces ahí ponen el fundamento, de ahí construyen sobre encima. Y hay un arquitecto que lo dibuja todo y los trabajadores trabajan a través de ¿qué? El diseño. ¿Okay? Así que todo lo que trae orden trae un ¿qué? Un diseño. Un diseño. Y el que diseña tiene que tener la sabiduría para diseñar correctamente. ¿Qué pasa cuando el diseño está mal? ¿Funciona lo que se construyó? No funciona. No funciona, no puede funcionar. ¿Funciona el universo, sí o no? Sí. Sí. Okay. Así que el cielo nos dice otra vez, una noche a otra declara que es sabiduría. La creación misma declara sabiduría. Mira la tierra. Perdón. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. O sea, otra vez, el cielo no da palabras. ¿Nos habla el cielo? No. ¿El lenguaje que entendemos? No. Pero sí da evidencia con lo que está diciendo, sí declara algo. Declara que hay un creador. No nos dice que Dios lo hizo, pero con el hecho de que hay orden y que existe, nos declara que hay un qué. Un orden, y el orden fue hecho por un creador. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Bueno, otra vez miramos el sistema. Las temporadas, la lluvia, la germinación de plantas, la cosecha, todo el ecosistema que existe. Eso no vino así de casualidad. Eso lo tuvo que hacer alguien que puso un orden para que existieran todas las cosas. Y siguen funcionando. Vayan conmigo a Isaías 40. Isaías 40. Y versículos 25 y 26. ¿A qué pues me harás semejante? Aquí está hablando Dios. O me compararás, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos. O sea, fíjate, mira. ¿Quién creó estas cosas? ¿Quién las creó? Él hace la pregunta, él hace un reto. Y el reto es entonces, ¿quién los creó? Si todo tiene orden, todo tiene un diseño, ¿quién los creó? Nos hace el reto o el desafío. Él saca y cuenta su ejército y todas llaman por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces nos está diciendo Dios, mira, ¿con quién me vas a comparar? Todo lo que es hecho, aún nosotros tenemos la capacidad de ¿qué? Construir y hacer, diseñar. ¿Quién puso eso en nosotros? Dios. Él enseña y nos da la capacidad para ser productivo. Eso no viene de nosotros mismos. En el Nuevo Testamento nos dice que nos da dones distintos a cada uno, pero los dones y los talentos vienen de quién? De Dios. De Dios. Así que el reto es con quién me vas a comparar. Yo lo he hecho todo y aún mi creación tiene poder de crear, o sea, de diseñar. La creación que él ha hecho en el hombre tiene el poder de hacer ¿qué? Construir, fabricar, descubrir. Todos los recursos que hay en la tierra, él los sabe diseñar cómo usarlo. ¿Para qué? Para utilizarlo en lo que necesita diariamente. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
y versículo 19 a 21. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos dice que el hombre no tiene excusa en comprender que hay un Dios, que Dios existe. Hay algo dentro de nosotros que nos ha puesto que da testimonio que Dios existe. Cuando yo era un niño me acuerdo una situación de una hermana que se había desaparecido por ahí, por un vecindario de noche. Y la primera cosa que hice fue orar. Yo no conocía a Dios. Pero instintivamente, ¿qué hice? Pedir a Dios. Instintivamente eso está en nosotros, de buscar de Dios, que Dios existe. Así que dice Él, por todo lo que está creado, otra vez nos reta en la creación. Y por lo tanto no hay excusa que Dios existe. Por las cosas hechas, por las cosas diseñadas. Vayan conmigo al Salmo 8. Y versículos 3 a 4. Salmo 8, versículos 3 a 4. Dice el salmista, y es la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Otra vez el creador de Génesis 1 nos reta con mirando a la creación. Cuando miramos todas las maravillas que Dios ha hecho, nos vemos pequeños, nos vemos maravillados de lo que Dios ha hecho, en todo lo que Él ha fundido, todo lo que y cómo funciona. En el mar hay un ecosistema que los científicos hoy ni entienden. Hay cosas creadas que hay especies que ellos ni todavía han descubierto. Hace poco bajaron unas cámaras y descubrieron nuevas especies que no conocían que habían existido. Aún en el día de hoy, recientemente, están descubriendo nuevas especies que no sabían que existían. Así que, y Dios no se lo había manifestado antes. Es creación de Él. Todo lo ha hecho Él para quién? Para Él. Para Él. Para Él. Cuando miramos el sistema de Génesis 1:1, vemos el orden en el cual Dios hizo las cosas. ¿Cuál fue lo último que Dios hizo? Al hombre. ¿Y qué había hecho antes el hombre? Lo que necesitaba el hombre. Lo que necesitaba el hombre. Todo. Todo lo preparó antemano. Pero cuando el hombre llegara tenía todo ya listo. No le faltaba nada. Todo va en su orden. Va en Isaías 46. Isaías 46, versículo 10. Ahora, Él se hace notorio por su profecía. Nos retó en el principio el Creador. En el principio creó Dios todas las cosas. En el principio Dios creó, como sea que lo vaya a poner. Y nos reta que miremos la creación. Ahora nos hace entender su sabiduría, que lo sabe todo antes que suceda. Nosotros llamamos eso profecía. Isaías 46 y versículo 10. Vayan a 9. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay. Otra vez dice, no hay nada semejante a mí. Así que en cuanto a Él nos reta a mirar la creación, nos dice, no hay nada semejante a mí. ¿Quién puede traer vida de la nada? Nadie. Nosotros podemos fabricar una casa de materia que Él ya ha puesto aquí en la tierra. El cemento, la madera, el hierro, los plásticos, todo. Pero ¿quién puso eso? Dios. Dios.
El hombre no lo creó, eso el hombre simplemente utiliza eso. Okay. Así que él nos reta en la creación y nosotros podemos fabricar, pero tenemos que usar los materiales que Él creó. No hay nadie semejante a Él. No hay nada que nosotros podemos traer de la nada. Y Dios hizo todo de la nada. De la nada. Dios habló, no existía nada y fue. Nadie tiene el poder de hacerlo, solamente Dios. Todo el que puede hacer algo hace con lo que ya existe, pero no puede traer algo que no existe. Y por eso Dios nos reta. Otra vez nos dice: acuérdense las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también que lo haré. Así que en la ley de Moisés, él describió cómo podías entender que una persona era un profeta de verdad. Y el examen era esto: todo lo que he dicho tiene que venir a hacer. Si falta una cosa de lo que he dicho, es un falso profeta. Si falta una, vamos a suponer que dijo 100 cosas y pasaron, pero una falló, no es profeta. ¿Por qué? Porque Dios es 100% lo sabe todo. Y él dice que él habla y anuncia a los profetas lo que él va a hacer. Vamos a Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 7. ¿Se la escribí bien? Okay. ¿Después de qué libro está? Después de Joel. Después de Joel. Daniel, Osea, Joel, Amós. Antes de Zacarías, antes de Miqueas. Vamos. Okay. Así que él se hace conocido, reconocido en la profecía. Él dice lo que va a venir antes que suceda y es 100% exactamente como han dicho. Si estudiamos las profecías antiguas que fueron dichas cientos de años antes que sucedieron, vemos que todo lo que él dijo cientos de años antes que sucedió. Lo que él dijo miles de años anteriormente de lo que iba a pasar en los últimos días está sucediendo. Así que él no falla, pues él es todo, dice, omnisciente, lo conoce todo. Pero lo declara a sus profetas para que lo digan, y los profetas nos cuenten a nosotros para que veamos que Dios hace lo que él dice. Versículo 7. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y para ser un profeta era llamado de Dios y tenía que ser 100% exacto. No podía haber error ninguno. Así que en su profecía de él saber antes o antemano exactamente cómo va a pasar las cosas, el único que puede hacer eso es Dios. El único. Hay algunos que hayan predicho ciertas cosas, pero no eran 100%, fallaron. Él lo dice detalladamente. Vamos a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y 29. Jesús es Dios y por lo tanto Él puede decir lo que está aquí diciendo. Ahora se lo he dicho, o os lo he dicho, antes que suceda,
para cuando suceda, ¿qué? Creáis. Okay. Así que basamos la fe en lo que conocemos. Y conocemos lo que Él ha dicho porque Él nos reta a investigar. Nos reta a investigar, ¿es cierto o no es cierto? Y Jesús lo que Él dijo, ¿vino a pasar, sí o no? Entonces cuando Él dio esa profecía antemano, termina diciendo para que cuando suceda, ¿qué? Creas. Entonces estamos hablando de en qué basamos la fe. ¿Cómo entendemos que Dios existe? Creer en lo que Él ha dicho. En lo que ha dicho, y lo que ha dicho es concreto, se puede comprobar. En los cielos, en la tierra, en la naturaleza, en las profecías. Tenemos que basarlo no en un sentimiento, porque una gente dice, bueno, yo sentí esto, yo sentí lo otro. ¿Podemos basar nuestra fe en lo que se siente? No. ¿Sí o no? No. ¿En qué basamos la fe? En lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios. Y cuando dijo algo, nos reta para ver que si es verdad o mentira. Nos reta para ver y investigar lo que Él ha dicho. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, digo 11. 11. Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay. Tiene que creer que Él existe. Y que es galardonador de los que lo que buscan. Okay. Mira aquí un ejemplo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Que estaba predicando Noé por 120 años. Iba a haber un diluvio. ¿Pasó el diluvio? Sí. Después de 120 años. Okay. Así que él dice que fe fue, más o menos, okay. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. En inglés dice que Él existe, que le hay, y que es galardonador de los que lo buscan. Así que nuestra fe es basada en saber que lo que Dios dice es hecho porque Él nunca ha fallado en lo que ha dicho. En todo lo que ha dicho Él nunca ha fallado. Ni una jota, ni un nada ha fallado. Vamos a Salmo 14. Él es conocido por aquellos que tienen sabiduría, pero el que no tiene sabiduría para contemplar las cosas es un ¿qué? Es un necio. Ahora, hemos visto que la persona prudente que tiene sabiduría toma lo que ha dicho Dios y lo que Dios ha dicho en cual mirar lo que ha hecho Él en su existencia, Él lo considera. Aquí dice el necio, en su corazón no hay Dios. No hay Dios. ¿Qué es un necio? Una persona con falta de sabiduría. Una persona con falta de sabiduría. El necio en su corazón dice no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables
y no a quien haga el bien. O sea, la persona que no cree en Dios hace lo que él quiere. No considera a Dios, no tiene temor de Dios, de su poder. Vamos también, dice lo mismo en Salmo 53. Desde el principio dice lo mismo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Igualmente se han corrompido y hicieron abominable maldad. Una persona que no cree en Dios hace lo que quiere. Nunca teme a Dios, no considera su santidad nada. Por lo tanto, esa persona sin sabiduría es la que dice que no hay Dios. Así que la persona que cree en Dios y sabe que hay es sabio. ¿Por qué? Dios lo ha hecho sabio. Le ha mostrado la sabiduría de las cosas que él ha hecho. Proverbios 1:7. Y casi ya terminamos. Y aquí vemos que el sabio teme a Dios. El insensato, o sea, el necio, no le teme porque no cree que existe. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A través de la Biblia, Dios nos da que sabiduría y a través de enseñanza de Él. Nos dice que lo busquemos a Él, que miremos todo lo que Él ha hecho para considerar que Él existe, que nada es hecho por sí mismo, que las cosas que existen tuvo alguien que los hizo. Y por lo tanto nosotros necesitamos basar lo que sabemos de Dios en lo que Él ha hecho, en lo que nos dice, lo que nos reta. Por lo tanto, no es simplemente un sentimiento, porque algunos pueden sentir algo, pero están basando su creencia en lo que sienten, en lo que alguien le ha dicho, pero no tiene base. Por ejemplo, hay algunas religiones que dicen algo que no tiene base. Mormones, testigos de Jehová, etc., no enseñan según lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos retados con lo que Dios nos ha dicho y lo tenemos que creer. ¿Por qué lo creemos? Por fe. Pero por fe, pero también Él lo ha dicho y lo ha comprobado. Dos cosas, lo ha dicho Y lo ha comprobado. Ok. Y terminamos con esto, cuando en el libro de Job, Dios le empieza a retar a Job, ¿qué le dice? Al final de la prueba de Job, ¿qué fue lo que Dios le empieza a preguntar a Job? ¿Dónde estaba? Él no estaba constituido y empezaba a ordenar todo y hacer los cielos y la tierra. Exacto. ¿Dónde estabas tú? Porque Job se está quejando y él no entiende lo que está pasando. A veces nosotros no entendemos si hacemos muchas preguntas o acusaciones. En todas las preguntas y acusaciones o índagas que hizo Job, él no entendía lo que Dios estaba haciendo. Al fin, él tiene que decir que yo no entendía. Yo no entendía. Como enseñó Miguel hoy, muchas veces las pruebas vienen y no entendemos por qué. No entendemos detrás del escenario lo que Dios está haciendo. Pero aquí, en lo último de Job, Dios empieza a retar a Job. Versículo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin que ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Empieza con qué? La pregunta. Pero empieza en Génesis 1. Empieza en Génesis 1.
y ahí empieza toda la lista de cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice lo otro? ¿Entiendes tú cómo esto funciona? Si Job no podía entender cómo funcionaban ciertas cosas, ciertos animales, y él no podía contestar a Dios en todo lo que Dios le estaba retando, preguntando, Job entendió una cosa: Dios es todopoderoso, Dios lo conoce todo, y yo no entiendo, así que tengo que creer, confiar en Él, porque lo que yo no entiendo tengo que confiar que Él sí lo entiende. Y yo no puedo hacer más nada sino que depender del Dios que lo sabe todo. Yo no sé nada. Yo no veo detrás del velo lo que está pasando y por qué. Yo sé que hay alguien ahí que lo entiende todo y en quien yo tengo que depender, creer y depender. ¿Dependemos de Él, sí o no? Sí. ¿No dice que los cuervos dependen de Dios para que se alimente? Ellos no son seres humanos, ellos dependen, la naturaleza depende de Dios. Así que cuando estamos mirando en lo que es la pregunta de Dios, si alguien nos hace la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios existe? Podemos decir nuestras experiencias. Él tiene sus propias experiencias por pensar que no existe. Pero cuando usamos lo que la Biblia dice, en cuanto Dios nos ha dado para nosotros retar al mundo, entonces tenemos base, porque ellos no pueden contradecirlo. ¿Quién tiene más sabiduría que Dios? Nadie. Hablando de experiencias, sí todos tenemos experiencias de cuando Dios ha intervenido, por supuesto. Pero tenemos que retarlos con cosas concretas, que no se pueden negar, que Dios nos ha dado en su palabra. La creación, las profecías, la sabiduría de Dios que nos da a nosotros para comprender esas cosas y no negar que existe un creador. Porque no podemos explicar todo lo que existe. Y como hemos visto, cuando hay orden, hay un ¿qué? Un creador, un diseñador. Ellos basan lo que ellos piensan en algo que es absurdo. Todo el mundo ha ido de lo que le llaman el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Es una explosión. Una explosión. Y de eso vino ¿qué? Según ellos. Supuestamente la fundación. La vida que supuestamente empezó a existir el planeta y eso. Ok. En lo que ellos han dicho, ¿explican de dónde vino la explosión? No tienen base. No tienen base. ¿Cuáles materiales que no existían chocaron para que hubiese una explosión? Pues no había. No había. No había nada. No había. Entonces, si tú miras donde hay una guerra y ha habido muchas explosiones y bombas, ¿qué miras ahí? Destrucción. Residuos de los materiales que usaron también. Exacto. Ok. ¿Ves una ¿qué? Destrucción? Secuelas y todo. Sí, que eso es absurdo. De una explosión no puede venir orden. Así que su propio argumento lo descredita a ellos. El mismo argumento que ellos hacen para decir que hubo ese inicio de creación es absurdo, porque en todo lo que se puede mirar de una explosión viene que destrucción.